¿Qué tal? 12:14, qué gusto estar con ustedes. Qué bendición de verdad poder compartir este domingo o este sábado con ustedes. De verdad, qué honor. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Alguno de ustedes les ha costado entender la Biblia alguna vez? Algunas veces nos han quedado viendo la Biblia y dicen, "Ala, yo no entendí esa onda, yo no entiendo", o sea, y lees la Biblia y te frustras porque no entiendes nada y la dejas de leer. Bueno, a mí me ha pasado eso muchas veces. Y sabes, muchas veces la razón por la que no entendemos la Biblia es porque no tenemos el suficiente contexto. Muchas veces la razón por la que no logramos entender lo que Dios quería transmitir en la Biblia y no logramos comprender lo que se está diciendo es porque no tenemos contexto. Entonces, ¿qué es el contexto? Digamos, cuando vos vas caminando y oís a tus cuates a medio chisme, vos vas y decís, mucha, contexto de esa onda. ¿Quién mató a quién? ¿Quién engañó a quién? ¿Quién traicionó a quién? Cuénteme todo. O sea, denme el contexto. Entonces, el contexto es el cuerpo de cualquier conversación. Hay otra definición de contexto que es, el contexto es el conjunto de circunstancias materiales o abstractas que se producen alrededor de un hecho, situación o evento dado que están fiablemente comprobadas. Entonces me llama la atención de que muchas veces sacamos de contexto la Biblia y por sacar de contexto la Biblia nos hacemos falsas esperanzas y por hacernos falsas esperanzas le echamos la culpa a Dios. Y lo triste en realidad es de que Dios nunca dijo eso que sacamos de contexto, jamás nos prometió esas cosas, pero nosotros lo sacamos de contexto. Un ejemplo, por ejemplo, es Filipenses 4:13. Yo creo que todos lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, este versículo lo usamos un montón de veces para nuestros partidos de fútbol, para escribirle a la chava que nos gusta, para ir a los exámenes, para ir a jugar nuestra partida de Fortnite o de Call of Duty. Lo hacemos para muchas cosas este versículo, de verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para ir al gym y sacar 100 libras en PR. O sea, lo sacamos para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es para muchas utilidades. Ahora, lo interesante es de que el contexto es mucho más profundo. O sea, cuando tú lees el contexto de este versículo, lo que de verdad quiere decir Pablo al escribir esto tiene mucho más peso y es una profundidad más grande. Entonces, leamos juntos Filipenses 4 del 10 al 14. Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Entonces, cuando hice esto decís, wow. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no importa la situación, no importa en qué esté, no cambia mi corazón porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es mucho más profundo, ya no es solo para el partido de fútbol, ya no es solo para los exámenes que lo puedes usar perfectamente, pero llega a una profundidad más grande y te lleva a aplicar ese verso a algo más profundo. Entonces el contexto precisamente me deja ir más profundo en la palabra de Dios. El contexto me deja ir a las verdades más profundas que la Biblia puede ofrecernos. Ahora, el contexto no es para ser legalistas. El contexto no es decir, ok, entonces ya no aplicas nada a la Biblia porque el contexto dice tal o el contexto dice cual. No, el contexto de hecho nos ayuda a aplicar mejor la Biblia a nuestras vidas. Y quiero que entiendan una diferencia entre dos cosas. Una cosa es una indicación y otra cosa es una promesa. Indicación y promesa. ¿Qué es una indicación? Indicación es una dirección que el Señor te puede dar en el momento que la necesites y puede ser fuera de contexto. Un ejemplo, mi papá una vez tenía que comprar una cosa y le pidió al Señor una indicación. Y el Señor le da Ruth 4:8. Y Ruth 4:8 no tiene nada que ver con comprar lo que mi papá iba a comprar. Pero en Ruth 4:8 decía, ve y cómpralo por ti mismo.
Entonces vos decís, bueno, entonces esto es conformación del Señor. Y el Señor se lo dio en la mente y fue una voz en su cabeza. Y a mí me ha pasado también que el Señor me habla en la cabeza y es, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago allá? Y el Señor me da un pequeño versículo y a veces es fuera de contexto, pero me da clic y digo, wow, esto aplica con mi vida. Entonces voy a tomar esto como una indicación. Ahora, lo diferente es una promesa, porque una promesa es algo que Dios asegura que nos va a dar. Por eso necesito el contexto, porque te voy a decir algo. Muchas personas toman promesas fuera de contexto y en realidad toman esas promesas y se enojan con Dios porque Dios no se las prometió, pero la realidad es que Dios nunca prometió eso que ellos pensaron que Dios sí prometió. Entonces, porque si no tienes contexto, vas a enojarte con Dios por cosas que no prometió, si no tienes ese contexto. Entonces, necesitamos contexto para entender lo que Dios nos quiere decir. E inclusive el contexto nos puede ayudar en indicaciones que Dios nos quiere dar. Porque el contexto te va a ayudar a entender la situación, el entorno, las cosas que están pasando. Entonces te va a ayudar a aplicar de una mejor manera lo que Dios te está hablando en la Biblia. Entonces, si queremos contexto, queremos hacernos 3 preguntas. ¿Cuándo fue escrito? ¿Por quién fue escrito? ¿Y a quién fue escrito? Entonces vamos a hacer este ejemplo con Filipenses, ya que leímos Filipenses 4:13. Entonces, ¿cuándo fue escrito? La primera pregunta. Filipenses fue escrita, la carta de Filipenses fue escrita en el 60 y 62 después de Cristo, entre el 60 y 62 después de Cristo. Y fue durante el reinado del emperador Nerón. Ahora, ¿por qué esto es importante? Nerón en su época fue equiparado o fue comparado con el anticristo. Si tú has leído Apocalipsis, sabes quién es el anticristo. Si no, el anticristo es básicamente el que va a reinar por 7 años la tierra cuando Jesús se haya llevado a la iglesia. Entonces el anticristo es como nuestra confirmación o una de las confirmaciones de que Jesús ya viene o Jesús, que Jesús ya viene. Entonces estos hombres pensaban que Nerón era el anticristo porque él había iniciado una gran persecución, una gran revuelta contra los cristianos. Y de hecho esta persecución fue tan grande que mató a los 2 líderes más influyentes del cristianismo en la época, que era Pablo, el que escribió Filipenses, y Pedro. Muchos de ustedes lo conocen. Entonces, así de malvado era Nerón. De hecho, hubo un punto en el que hubo un incendio y la gente pensaba que Nerón fue el que causó el incendio, pero nunca se comprobó su participación. Así que Nerón aprovechó eso y le echó la culpa a los cristianos. Entonces, así de malvado era Nerón, así de rencoroso, así de amargado era contra los cristianos. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque saber cuándo fue escrito nos ayuda a conocer en qué situación estaba el mundo en ese momento. Y sabemos que la iglesia necesitaba ser alentada. Entonces sabemos de que en esa época estaba el emperador Nerón y estaba persiguiendo a los cristianos a tal punto de que los mataba. Y entonces por eso cuando leemos Filipenses nos damos cuenta de que Pablo escribe de una forma en el que puede alentar a la iglesia y puede decirles, vamos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces queremos saber cuándo fue escrito, pero también queremos saber por quién fue escrito. Filipenses está escrito por el apóstol Pablo. Ahora, Pablo es muy interesante, él estaba escribiendo esto desde la cárcel. Él estaba encarcelado en Roma, la capital del Imperio Romano, de la capital de Italia también, creo yo. ¿Por qué esto es importante? Porque es importante saber que esto fue escrito por el apóstol Pablo y el apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando escribía Filipenses. Porque cuando conoces el contexto de una persona, lo que dice tiene más peso. Cuando conoces a alguien que perdió a un familiar, cuando habla de la pérdida, tiene más peso. Cuando conoces a alguien que logró tener una transformación física, cuando habla de perder peso, sus palabras tienen más peso. Cuando conoces a alguien que pasó por depresión, cuando habla de la depresión, sus palabras tienen más peso. Cuando tú conoces el contexto, los traumas de una persona y esa persona habla de sus traumas y cómo logró superar esas cosas, tiene mucho más peso, tiene mucha más credibilidad. Eso es. Entonces, entender el contexto de Pablo, si conocemos el contexto de Pablo, lo que dice en Filipenses tiene más peso, tiene más veracidad, tiene más impacto. Porque déjame contarte un poco de Pablo. Pablo antes fue un perseguidor de cristianos, él antes era un fariseo. Y
Pasó el tiempo y él se convirtió a Jesús. Jesús lo cegó y después Ananías oró por él y recobró la vista y se convirtió en el apóstol Pablo. Recibió 5 veces los 40 azotes de los judíos. Ahora, estos 40 azotes los recibió 5 veces. ¿Sabes cuántos azotes son esos? 200 azotes. Pablo fue cinchaseado 200 veces. No sé si ustedes han sido cinchaseados alguna vez por sus papás, pero duele. Ahora imagínate ser cinchaseado 200 veces por algo que no merecías, por algo que es bueno, que es compartir el evangelio, la buena noticia de Jesús. Fue azotado 3 veces con varas por los romanos, y esta es mucho más dura que la de los judíos, porque la de los romanos tenían pinchos de acero. Entonces cuando los azotaban también les jalaba la carne, porque tenían estos pinchitos de acero en los látigos o en las varas. Fue apedreado una vez, o sea, le tiraron piedras, y también fue encarcelado 3 veces según la Biblia. Y según la tradición o según los historiadores, hubo una cuarta que fue en la que sí murió. Pero según la Biblia fueron 3 veces. Entonces al saber esto de Pablo, al saber este pasado, este sufrimiento, lo que dice en Filipenses tiene mucho más peso cuando dice: sé vivir con casi nada o con todo. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que dice Pablo ahí tiene mucho más impacto. Tiene un peso, un impacto de verdad en nuestra percepción del mensaje. Porque cuando entendemos, este tipo no solo lo está hablando, pero lo está viviendo, porque no solo lo ha vivido, sino que está en una cárcel escribiendo esto. Tiene una credibilidad este hombre. Lo que está diciendo es verdad, porque sabemos que él lo vivió. Entonces él tiene el derecho de poder decir esas cosas. Entonces lo que dice Pablo en Filipenses tiene mucho más peso. Entonces queremos saber cuándo fue escrito, por quién fue escrito, y por último queremos preguntarnos a quién fue escrito. ¿A quién fue escrito? A ver si adivinan. Filipenses está escrito a los filipenses, que están en Filipos. ¡Ja! Yo sé, masacre. Ustedes no lo hubieran adivinado jamás. Pero lo interesante de Filipos es que Filipos era la ciudad principal de Macedonia. Filipos era como la ciudad de Guatemala, aquí en Guatemala. Era una ciudad en el este de Macedonia y al noreste de Grecia. Entonces Filipos era una ciudad, la verdad que muy importante en cierto punto, porque era la ciudad principal de Macedonia. Ahora, ¿cuál era la situación de los filipenses? Primero, ¿se recuerdan de Nerón, el malvado? Bueno, estaban sufriendo persecución de parte de Nerón, porque Nerón estaba persiguiendo durante todo su imperio. En todo su imperio él estaba persiguiendo cristianos, y esto incluía Filipos también. Entonces estaban sufriendo persecución. En Filipos también había idolatría, porque en esa cultura ellos tenían la cultura griega, y en esa cultura griega se adoraba a Zeus y Atenea. Entonces había adoración incorrecta a ídolos en Filipos también. Y por último, había desunidad en la iglesia. En la iglesia no había compañerismo, no había trabajo en equipo, sino que cada uno quería ir por lo que ellos querían, y querían hacer todo tan individualista, y no había trabajo en equipo. Es como cuando estás en tu equipo de fútbol y tenés a tu amigo que es extremo y que jamás la pasa, y es como: mano, juguemos en equipo porque así nos va a ir mejor. Entonces esto es lo que también le estaba pasando a los filipenses. Entonces, al saber esto, hace sentido lo que le escribe Pablo en Filipenses. Por ejemplo, Filipenses 1:27. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia. Acérquense acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, y es decir, la buena noticia. Entonces, es tan interesante ver cómo Pablo les dice: luchen juntos por la fe, luchen juntos por la fe, porque Pablo sabe, allá hay idolatría, allá hay mucha gente pagana, y ustedes no pueden ir por lo que ustedes quieran, no pueden ser individualistas, tienen que unirse y fortalecerse en la fe, luchar por el evangelio, porque si ustedes se desunen, jamás van a poder afrontar estas
pruebas. Ahora, es tan interesante el contexto, mucha, porque el contexto nos ayuda también a recordar la bondad de Dios. Esto me encanta porque ustedes, los reto, vayan con sus líderes y pregúntenles, ¿cómo fue que conociste a Jesús? Y les prometo que ninguno les va a decir, ay sí, yo estaba bien y después estuve mejor. No. Cada líder, si de verdad ha recibido a Jesús, les va a decir, yo estaba mal y estuve peor, pero Jesús me restauró y Jesús me hizo nuevo. Eso es el contexto de nuestras vidas. ¿Sabes cuál es el contexto de nuestras vidas? De que éramos pecadores y nos habíamos separado de Dios. No podíamos acercarnos a Dios por nuestros propios esfuerzos. Es imposible. Pero Dios vio esto y decidió mandar a Jesús. Y Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y tomó el pecado que nosotros sí teníamos, tomó el castigo que nosotros merecíamos y decidió morir en esa cruz por nosotros. Resucitó al tercer día, venció a la muerte y resucitó y regresó al cielo glorificado. Todo para que tú y yo, si creemos en Él, podemos tener vida eterna. La Biblia dice de que si crees en tu corazón y confiesas en tu boca que Jesús es Señor y que resucitó de entre los muertos, ciertamente serás salvo. Y esa es la invitación que te quiero hacer hoy. Puedes buscar todo el contexto que quieras. Puedes buscar todo el contexto. Puedes buscar la situación, quién lo escribió, puedes buscar cuándo fue escrito, a quién fue escrito, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, jamás vas a poder encontrar esa riqueza en la palabra de Dios. No vas a poder encontrar esa dulzura en buscar el contexto y entender realmente lo que Dios quería decirnos. Si de verdad tú quieres ver cómo la palabra de Dios te habla a ti, cómo la palabra de Dios te va a empezar a leer a ti. Eso es lo increíble de la Biblia. La Biblia te lee a ti. Te quiero invitar a que recibas a Jesús en tu corazón. Si tú eres esa persona hoy que quiere recibir a Jesús, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy creo que eres el Hijo de Dios. Creo que resucitaste de entre los muertos y que ahora estás glorificado en el cielo, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy te doy toda mi vida y me entrego a ti. Hoy soy tuyo y solo tuyo, Señor. Déjame leer la Biblia y poder ser transformado por ella, Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no te das un aplauso ahí donde estás? De verdad que gloria a Dios para los que hayan recibido a Jesús. Gloria a Dios para los que se hayan querido reconciliar con Él. Y los reto mucha a que cuando vayan a buscar contexto en la Biblia, pregúntense, ¿cuándo fue escrito? ¿Por quién fue escrito? ¿Y a quién fue escrito? ¿Saben? Tal vez se preguntan en dónde lo pueden buscar. Pueden preguntarle a ChatGPT y también pueden buscar esta página de YouTube llamada Bible Project, que es muy buena, que también da muy buen contexto sobre los libros de la Biblia. Así que ya saben mucha, qué gusto estar con ustedes. Los amo. Gracias por escuchar y Dios los bendiga.